Hay una frase que dice, procura que tus palabras sean dulces, por si algún día tienes que tragártelas. Cuando uno está en este camino del despertar, se expone a que te tilden de loco, de antisocial, de fantasioso y conspiranoico con sombrero de aluminio. ¿Pero es realmente eso o es que vemos algo que los demás no pueden ver? A veces hay momentos en la historia en los que uno se detiene, mira alrededor y siente como que algo no encaja. Y ese momento es este mismo que estamos viviendo. Y no hablo solo de guerras, crisis económicas o tensiones políticas. Eso ya es una locura en sí mismo. Hablo de una sensación más íntima, más silenciosa. Una sensación que muchos están tratando de ignorar, pero bueno, que sigue ahí, latente, susurrándonos al oído. El mundo no solo está cambiando por fuera, está cambiando por dentro. Y lo estamos sintiendo todos, desde la persona más racional hasta la más, digamos que espiritual o conspiranoica. Pero aquí viene la gran diferencia. ¿Por qué tantas personas sin conocerse en distintos países, distintas culturas, describen la misma sensación de aceleración, cansancio, irritabilidad y desconexión? Hay dos narrativas completamente opuestas que, digamos que intentan explicar el mismo fenómeno. Por un lado, quienes dicen que estamos viviendo un cambio vibracional planetario, una especie de reajuste cósmico, una ecualización frecuencial profetizada desde tiempos inmemoriales. Y, por el otro, quienes afirman que estamos entrando en una psicosis social masiva, provocada por saturación informativa, estrés crónico y crisis globales que están ahí encadenadas. Y aquí está el dilema. Las dos teorías parecen incompatibles hasta que descubres que ambas están viendo exactamente la misma tormenta, el mismo horizonte, solo que desde ángulos distintos. Es como esa imagen de un tipo que ve un 9 y el otro ve un 6. Ambos ven una realidad distinta, pero no podemos negar que lo que ven es un número. Así que hoy quiero abrir esa conversación incómoda, porque lo que estamos viviendo no es menor. Es un punto de inflexión, y solo los despiertos parece que lo estamos viendo claro, mientras que los demás lo ven, pero o no lo asimilan o no les da la gana aceptarlo. Ahora, ¿cambio planetario o psicosis social? ¿Estamos evolucionando o estamos perdiendo la estabilidad mental colectiva y nos estamos volviendo todos locos? Vamos a desmenuzarlo, porque entender esto podría cambiar la forma en la que interpretas todo lo que está pasando y de paso, darte a explicar cuando las mentes necias quieren traerte abajo y jalarte de nuevo a lo más profundo de la Matrix. Y créeme que si estás en esto del camino del despertar, no quieres eso. El mundo se siente muy, muy raro. Y no es tu imaginación. En estos días me puse a investigar por qué estaba sucediendo esta sensación global de aceleración, irritabilidad, cansancio, ansiedad. Y me di cuenta de algo extremadamente interesante y que, aunque son puntos de los que ya hemos hablado, pues vale la pena traerlos de nuevo a modo de resumen. Mira, la gente siente que el tiempo va más rápido. El sueño, los ciclos de sueño están peor, más peor que nunca. O sea, en sentido de que o mucho insomnio o mucho sueño a deshoras. Hay una sensación constante de alerta. Las emociones están como multiplicadas. Y encima, tensiones sociales y políticas por todo lado. En América, en Medio Oriente, en Asia, bueno. Pero fíjate en esto, y aquí es donde está lo que quizás muchos ignoran. Los síntomas son reales, pero la interpretación es lo que nos divide. Estamos viviendo algo que afecta a todos, pero nadie se pone de acuerdo en qué es realmente. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple.
Los que creen que estamos en un cambio de vibración planetaria hablan de 3 factores. Y lo digo porque son los factores que siempre hablamos. Actividad cósmica y solar alterada. Tenemos tormentas solares fuertes, más radiación entrando. Tenemos una magnetosfera que se está debilitando. Profecías cósmicas como las Hopi o el concepto maya del rayo galáctico. Todo esto podría ser el secreto de lo que está impulsando este cambio. Como segundo punto, la resonancia Schumann. La frecuencia base de la Tierra está subiendo, bajando, distorsionándose, como si el planeta estuviera reajustándose o calibrando un nuevo ritmo. Y como tercer punto, los cambios energéticos en las personas. Más intuición, más sensibilidad y también más crisis internas. La gente del 2025 es muy diferente a la gente de los años 60 o 70 o incluso de aquellos inolvidables años 80. Yo llamo a esta táctica del universo el ajuste silencioso. No avisa, pero te pone la vida patas arriba. La idea es que al aumentar la vibración del planeta, nuestra vibración también se mueve. Y por eso, todo lo que no está alineado sale a la superficie. Salen esos comportamientos incómodos, esos miedos, esas palabras que no nos atrevíamos a decir. Pero fíjate en esto. Lo verdaderamente interesante aparece cuando miras el otro lado. Y aquí quiero traer a colación rápidamente lo que las personas que no siguen tanto estos temas de la espiritualidad o la apertura de conciencia expresan o comparten sobre lo que podría estar pasando. Y es bastante interesante. Mira, como primer punto tenemos la sobrecarga de información. Demasiadas noticias, demasiadas redes, demasiada tensión. La estrategia de esto es simple: saturarte hasta que tu cerebro comience a ver amenazas por todos lados. Luego, las crisis económicas y obviamente las crisis sociales constantes. Cuando la estabilidad se rompe, la mentalidad colectiva también. Y después tenemos el efecto de contagio emocional. Si tu entorno está estresado, pues tú también lo absorbes, y más cuando no tienes un conocimiento profundo de lo que ocurre realmente. Y el problema es que esto es adictivo, porque la mente humana siempre sigue lo que percibe como mayoría. Y por último, las narrativas apocalípticas. Cuando todo el mundo habla de un fin inminente, pues terminas sintiéndolo, aunque no creas en eso. Pero, obviamente, desde la perspectiva errónea de miedo e incertidumbre. Entonces, pregunta: ¿estamos vibrando más alto o estamos todos agotados y entrando en un ciclo paranoico? Hay 3 partes para entenderlo. La primera es muy simple, pero cambia el juego completamente. No podemos negar que hay una sensación compartida. Todos sienten algo, nadie sabe qué es. Eso ya te dice que no es solo un sentir individual o de una región. La segunda parte de la fórmula es: tu mente interpreta el fenómeno como tú esperas interpretarlo. Por ejemplo, la persona espiritual ve ascensión, ve oportunidad, nuevas dimensiones que se comienzan a abrir. La persona tradicional ve colapso social, miedo, incertidumbre, zozobra, etc. Y aquí viene el tercer componente, que es la narrativa dominante. La historia que gane más fuerza, pues se convierte en esa realidad colectiva, y eso a su vez transforma nuestras expectativas y hasta nuestra percepción del futuro. Pero sin el siguiente paso, se está descuidando lo más importante de la ecuación. ¿Qué pasaría si ambas cosas están pasando al mismo tiempo? Déjame explicarlo de manera simple. El caos espiritual, el agotamiento social, la saturación de información,
El cambio energético y las tensiones globales no están peleando entre sí. De hecho, podría existir una relación inversa, pero al mismo tiempo complementaria. El caos externo empuja al cambio interno, y el cambio interno hace que percibamos el caos externo con mayor intensidad. Por eso, la siguiente táctica hace toda la diferencia. No descartar ninguna teoría, sino observar cómo se está alineando mutuamente todo esto, convertirse en el observador. ¿Cuántas veces te he dicho que lo que vemos afuera no es más que una señal de que estamos a las puertas de un cambio interno realmente más perceptible? Lo de afuera funciona solo como una luz de un semáforo que nos indica el momento en el que estamos en cierto momento, y a este punto esa luz está a punto de cambiar a verde para que avancemos. Y aquí es donde todo se pone realmente serio, porque mientras algunos dicen que esto es puro misticismo y exageración y conspiración, pues la ciencia está registrando cosas que no encajan con la normalidad. Primero, el campo magnético de la Tierra se está debilitando un 10% más rápido de lo que se calculaba hace una década atrás. Y lo que muchos no saben es que cuando este campo baja, nuestra exposición a radiación solar y exposición a radiación cósmica aumenta, y eso afecta directamente nuestro sistema nervioso, cambia nuestra frecuencia y afecta a la realidad como tal. Luego agregas este componente, la resonancia Schumann, la frecuencia base de la Tierra. Ha mostrado picos que antes eran casi imposibles. Algunos laboratorios han registrado variaciones tan abruptas que ni ellos saben si culpar a los cambios atmosféricos o admitir que algo más grande está ocurriendo. Pero fíjate en esto. Los mismos estudios del Stanford Solar Center muestran que las tormentas solares fuertes, como las que hemos estado viviendo en estos últimos días y semanas, pueden alterar el comportamiento humano, aumentar la irritabilidad y hasta influir en las dinámicas colectivas. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando todo este malestar global. Y aquí viene lo dramático. Si la Tierra está cambiando y la mente humana también, ¿cómo distinguimos un despertar espiritual de una distorsión psicológica colectiva? Porque lo que estamos viendo ahora, pues no tiene precedentes. Tensiones globales, como si el mundo estuviera al borde, picos emocionales en millones de personas, predicciones antiguas que coinciden con eventos actuales, y una humanidad que está reaccionando como si algo invisible estuviera empujándonos ahí desde atrás. De hecho, hace poco estuve con el buen Diego del canal Somos la Nueva Era y hablamos de profecías y lo que quizás podría pasar junto con lo que no podría pasar. Te recomiendo muchísimo esa entrevista. Y quizá esta es una de las conclusiones más incómodas y de las cuales pues nadie quiere escuchar. Pero estamos en un punto donde la ciencia y la psique humana se están moviendo al mismo tiempo. Y cuando eso pasa, la historia demuestra que vienen épocas de cambios bastante profundos. Si esto es un cambio planetario, el mundo no volverá a ser el mismo. Si es una psicosis social, nosotros no volveremos a ser los mismos. Y creo que estamos ante ambos escenarios. No importa cuál sea la causa, lo que viene requerirá claridad, enfoque y fortaleza. Porque cuando una civilización humana entra en un punto de quiebre, solo hay dos caminos: transformarse o colapsar. La pregunta no es si estamos viviendo un cambio planetario o una psicosis social. La pregunta es mucho más personal.
tú estás listo y lista para lo que viene. Hasta la próxima.